Bienvenido una vez más a esta serie de reflexiones que vengo haciendo sobre la historia. En la anterior me sentí obligado, en el sentido más gustoso de la palabra, a comentar sobre el ejemplo de Ucrania, dado que es un episodio histórico de esta década del siglo XXI. Igualmente me siento obligado, gustosamente, a reflexionar sobre el episodio de las elecciones presidenciales de mi país, Colombia. Mucho antes de entender la historia como aquí la he expuesto, pensaba como muchas personas a lo largo de la historia que el mundo podía ser más justo, podía ser más igualitario, podía la humanidad, y creía yo que los líderes políticos, hoy creo otra cosa, como usted lo ha escuchado en toda esta serie de reflexiones, pero creía yo que algunos líderes políticos efectivamente luchaban por disminuir esa desigualdad, esa injusticia. Y creía yo que algunos de ellos realmente invertían sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los pobres. Con el tiempo aprendí de personas que ocuparon y que han ocupado y han sido candidatos a la presidencia, aprendí de ellos en vivo, es decir, ellos diciéndomelo a mí en una sala, que en Colombia, me refiero a mi país solamente, hay dos poderes, me decía uno de ellos, que ha sido ministro varias veces. En Colombia hay dos poderes, Fernando, me dijo, el poder empresarial y el poder político. Lo que haga el uno debe beneficiar al otro y lo que haga este otro debe beneficiar al primero. Entendía yo entonces que la lucha por la igualdad era más difícil aún de lo que yo imaginaba. Entré a estudiar medicina y no se necesita ir al hospital o aprender las materias más que uno aprende en medicina ya avanzados algunos semestres, como la medicina interna, la pediatría, etcétera. No se necesita ir al hospital para en los primeros meses en los primeros semestres aprender la calidad de vida que tienen los pobres y que por esa calidad de vida es que sus enfermedades se agravan, por la calidad de los sistemas de salud y la injusticia de esos sistemas de salud es que sus enfermedades no son atendidas a tiempo y derivan, desembocan en complicaciones muy graves antes incluso de llegar a la muerte. Porque en las poblaciones pobres no se muere tampoco muy rápido. Se sufren todas las complicaciones de las enfermedades que uno estudia en la Facultad de Medicina. Se viven todas las complicaciones antes de morir porque ellos no tienen acceso a los sistemas de salud. Eso hizo que muy temprano en medicina, por supuesto, que tuve la oportunidad de estudiar una parte en Colombia, después con la familia nos fuimos a vivir a México, volví a estudiar medicina en México y volví a vivir los primeros semestres. Eso hizo que desde muy temprano quisiera estudiar algo que me sirviera para que esa injusticia,
esa calidad de la salud de los pobres, yo pudiera hacer algo por ella. Por eso hice una maestría en políticas y administración de salud. Voté la primera vez por los candidatos que yo pensaba que iban a hacer eso que yo creía, es decir, iban a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pobres. A dos de ellos, de los más emblemáticos, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, los asesinaron. Seguí estudiando la historia, seguí conociendo la historia y desemboqué en las reflexiones que aquí he expuesto. Es decir, creo yo hoy en día que el político, el ser político que ha dominado y ha conducido la historia durante los 150 siglos pasados, desde la revolución de la agricultura, solo busca el poder. Y su pareja en esa historia, su copiloto, o no sabemos si el piloto de esa historia, es aquellos que tienen la mentalidad de acumular riqueza, bienes, propiedades, etc. Recordando al amigo que me decía, en Colombia solo hay dos poderes. Pues esa es la historia. Él tenía toda la razón y tenía por qué saberlo. Esa es la historia. Aquí he expuesto en las últimas reflexiones cómo, después de muchas luchas y después de haber sido esclavo del trabajador durante 148 siglos de esos 150, tuvo que salir a las calles, hacerse matar, golpear por protestar y por reclamar unos derechos que nunca son los lujos de las clases dirigentes o de ese matrimonio, el ser político y el ser proprietarista. Él no pide, el trabajador no pide, no pedimos esos lujos. Solo pide el trabajador a mediados del siglo XIX protección a su salud, a su familia, educación a sus hijos y una pensión de jubilación cuando ya no pueda trabajar físicamente. En esas épocas el trabajo era predominantemente físico. He planteado también que esos cambios que se dieron y la seguridad social nace por los movimientos revolucionarios surgidos de la Revolución Francesa, que muy pronto nacen un abanico grande de corrientes que terminaron por consolidarse, todas ellas con el nombre del socialismo, corrientes que atemorizaron a las clases dirigentes, conducidas principalmente por monarcas que llevaban siglos sentados en el trono de los pueblos y sentados escribiendo la historia. El temor de perderlo todo, como le había pasado a Luis XVI, y luego un siglo y un poco más después a Nicolás II, perderlo todo, incluida la vida, el temor a perderlo todo e incluida la vida, los impulsó a conceder esos beneficios que se engloban, que se encuentran reunidos en los sistemas de la seguridad social. Luego, por temor a perderlo todo, conceden algo a los pobres para que no les quiten la cabeza. Pero ese algo tiene que financiarse con algo, y es dinero. Los beneficios no aparecen porque simplemente estén escritos en las leyes. Y los beneficios tienen que financiarse con los impuestos que pagan las personas que más tienen. Eso no es un misterio, eso no es un ataque a la sociedad, a quienes tienen más. Creo que cualquier texto
de economía habla de la riqueza que tiene una función social. Y es así. Eso no se puede discutir, porque la riqueza de los que tienen se ha construido también con el trabajo de muchas personas. Eso no es un misterio, eso no es un ataque ideológico, es simplemente una descripción de la historia de la construcción de la riqueza. Luego, quien tiene más debe contribuir con impuestos, y así ha sido muchas veces mentiras. Solo algunas veces en la historia, especialmente a comienzos del siglo XX, especialmente ahí, solamente a comienzos del siglo XX. Luego, para construir una justicia, para construir cierta igualdad, que yo no creo tanto en la igualdad, que todos tengan las mismas oportunidades. No, con lo que hoy sabemos de la ciencia de la mente humana, lo que debe haber es la oportunidad para que cada ser humano desarrolle su singularidad, su unicidad mental, que es un tema que aquí he abordado parcialmente y seguramente lo volveré a tratar. Luego, en mi país ya hemos vivido bastante tiempo con unos, unos líderes que realmente le han dado las oportunidades a quienes ya tenían. Y no estoy refiriéndome a la corrupción que es universal y que en todos los países es ofensiva. Solo me estoy refiriendo a que en mi país lo he vivido desde que voté la primera vez pensando en que el candidato podía convertir a mi país en algo más justo y que lo asesinaron, no ha habido ningún cambio para mejor de los pobres. Las cifras que hablan de disminución de la pobreza no son suficientes y son más bien ofensivas frente a la cantidad de riqueza que un país como el nuestro produce. Es decir, se ha hecho muy poco. Y no quiere decir que el dinero sea esfumado. Se ha entregado a través de beneficios a quienes ya tenían. Y eso no puede seguir así. Debe cambiar. Y es justo, porque para beneficiar a los pobres tenemos que pagar impuestos quienes hemos tenido mejores oportunidades en la vida, sino cómo se va a hacer. Los gobernantes no producen riqueza, solo la consumen viviendo muchas veces como viven los grandes propietaristas, porque a ellos también les gusta tener lujos, pero además deben administrar la mayor parte del dinero que se paga de impuestos para beneficiar a los pobres. Creo muchísimo en la sinceridad, en la lucha, en la entrega, en las palabras, en los gestos, en el carácter, en la historia de Francia Márquez. Creo inmensamente en que tenemos la oportunidad de observar a una gran líder que puede incrustar en las zonas en donde nunca ha llegado el Estado, incrustar estructuras y sobre todo personas que administren bien los recursos para darles beneficios a los pobres, a las personas que no han tenido nada. Si triunfa la fórmula de Gustavo Petro con Francia Márquez, quienes hemos tenido oportunidades en Colombia, no vamos a ver lo que ellos van a hacer. No tenemos por qué verlo. Ya nos hemos beneficiado muchísimas décadas. Lo máximo que tendremos que hacer es contribuir con nuestros impuestos y observar que los niños de Suárez, Cauca, de donde es ella, o del Chocó, esos niños primero se les quiten sus parásitos de sus intestinos, ingresen al colegio, los veamos presentando exámenes del ICFES y los veamos en las universidades en números crecientes.
Eso es lo que vamos a ver nosotros. No vamos a ver más beneficios para nosotros. Hemos sido beneficiados muchísimas décadas, pero igual voto sin mucha esperanza, porque mis reflexiones sobre la historia me enseñan que la mayoría de los políticos, o mejor dicho, la mentalidad del político es buscar solo el poder. No me extrañaría que Gustavo Petro estuviera en ese grupo. No me extrañaría. Por eso digo, voto sin mucha esperanza por él y por su fórmula, por Francia Márquez. Pero, por lo menos hay que cambiar. ¿Por qué? Porque es saludable, es necesario, es demasiado ofensivo ya el nivel al cual ha llegado de deterioro por la corrupción el sistema nuestro, que primero empezó con dos partidos en el siglo pasado, luego ha animado guerras, luego se ha contaminado el dinero del narcotráfico y con narcotraficantes. Es decir, nuestra guerra ha sido continua debido al nacimiento que tuvimos y por los líderes que nos lanzaron a esta historia que solo se puede ilustrar con un hilo de sangre violenta, producida por la violencia. No me extrañaría tampoco que el cambio diera para una nueva corrupción, sobre todo cuando vengan personas que se juntan al pacto histórico solo para aprovecharse y vengarse de lo que han sufrido por la corrupción en el pasado. No me extrañaría que ese gobierno tuviera algunos gestos de revanchismo, de dolor, de, de resentimiento de muchas décadas por no haber recibido. Podría pasar todo eso, sin duda, y es más histórico, más ajustado a la historia que el cambio derive en una nueva corrupción. Pero el gesto o la ventanita o el orificio de esperanza que tengo es que una mujer como Francia Márquez pueda representar por primera vez en la historia de este país una transformación que beneficie a los pobres y que les brinde la posibilidad de tener beneficios, sobre todo oportunidades para crecer, para prosperar. Y para eso tenemos que quienes hemos contado con las bondades del pasado, tendremos que pagar impuestos, porque no se puede hacer de otra forma. Colombia está llena de leyes hechas para mejorar el país, para hacerlo un país próspero, pero es que las leyes necesitan ser ejecutadas por seres correctos, que manejen bien los dineros de los impuestos que fluyen constantemente a las cuentas del Estado. Eso no lo hemos tenido. No estoy completamente seguro que lo vayamos a tener. Lo peor que nos podría pasar es que si triunfa Gustavo Petro, Francia Márquez le renunciara a la vicepresidencia porque comenzara a observar las semillas o la formación de una nueva corrupción, que, como digo, sería muy ajustado a la historia. Pero no puedo, a mi edad y después de tantas reflexiones y tanto análisis, no puedo negarme, no puedo negarme a ver esta esperanza pensando en que puede haber una transformación inicial. Luego, sin grandes ilusiones, voto pensando en que
aquí hay algo que además es sorprendente que no haya sido asesinada Francia Márquez en los pasados años. Eso es también digno de destacar, porque como lo hemos visto, aquí a las personas que han tenido la mentalidad de ella, las ambiciones de ella para sus pueblos, han muerto asesinados. Entonces, si las circunstancias se dan y se están dando para que posiblemente ella conduzca unas políticas y las ejecute con seriedad administrativa, con, con buena foco político, sería maravilloso. Pero igual, sostengo, votaré sin grandes ilusiones. Muchísimas gracias y regresaremos a nuestro tema de la seguridad social en la próxima reflexión. Muchas gracias.